¿Qué está haciendo? Voy a comprar perico. ¿Viste todos los billetes que había? No necesitamos ese dinero. Si queremos irnos, nos vamos. Sí lo necesitamos. Nos la debe. Esto no va a acabar bien. Una nota periodística sobre un cadáver encontrado en un tiradero de basura en Ciudad Nezahualcóyotl servirá de punto de partida al cineasta Michel Lipkes para desarrollar con Gabriel Reyes y Rubén Imas el guión que sería la base de su película Extraño pero verdadero. Esta cinta nos narra la travesía cotidiana de un camión recolector de basura sobre las calles de la Ciudad de México, que funciona como un microcosmos en donde se establecen relaciones de poder, de subordinación y de acoso entre el chofer y sus ayudantes Jonathan y Jesse. Es también el espacio en el cual florecerá la relación sentimental de Jesse y Jonah entre la podredumbre y el autoritarismo. El hallazgo de un cadáver repleto de dinero escondido entre la basura afectará las frágiles relaciones de este grupo y llevará la trama a un final esperanzador. La decisión de filmar la película en locaciones reales en los tiraderos de basura de la Ciudad de México, la cuidadosa dirección de sus actores, la espléndida fotografía en blanco y negro de Gerardo Barroso con predominio de planos fijos y encuadres frontales, son aciertos de la dirección de Michel Lipkes, quien logra con Extraño pero verdadero una de sus mejores películas. Recuerdo el primer encuentro que tuve con Michel para hablar sobre esta idea, y cuando él dijo, quiero hacer una película sobre los señores que están en los equipos de los camiones que nos ayudan a hacer la limpieza de toda la ciudad y los que se llevan la basura, los señores de la basura, como se les dice aquí en la Ciudad de México. La escritura me llevó a imaginar unas secuencias en un tiradero de basura, ¿no? En un depósito grande. Habían, si bien recuerdo, como 4 depósitos ahí de basura. 3 eran privados y eran como fortalezas militares, que básicamente, o sea, tenían torres de control con puertas altísimas que no te permitían ver del otro lado. Y existía el tiradero que depende aún del municipio de Ciudad Neza. Y a ese tuvimos acceso. Y estando pues ahí en un tiradero de basura por la primera vez, y que además pues de esas, dimensiones, porque el bordo de Xochiaca son hectáreas y hectáreas y hectáreas de basura acumulada, creo que desde los años 60 que ese tiradero está activo. Ese mismo día donde conocí el espacio y que estaba con Gerardo Barroso, mi fotógrafo, ¿no?, de Extraño pero verdadero, y mis cortos, pues le dije lo que muchas veces decimos las gentes que hacen, películas, es de aquí voy a hacer un día una película, y ya tenía un poco esas historias que te nutren de repente los medios de comunicación, la nota roja y todo, de cadáveres que de repente intentan pues desaparecer los criminales en los tiraderos de basura para pues que nunca más los vuelvan a encontrar. Como digo, ese lugar no me dejó, y en algún momento de pues, la vida me surgió la necesidad de contar una historia de amor y de sobrevivencia, muy al estilo de pues, las películas más clásicas norteamericanas, ¿no? Como una película realmente como de cine negro, de amor en un mundo, en un entorno criminal, en donde esa historia de amor se convierte en una historia de sobrevivencia. Existen, pues, sobre todo en las películas americanas, muchas
películas como de un subgénero que les llaman pues los amantes en fuga, ¿no? Lovers on the run. Y pues de ese subgénero, si se puede llamar así, pues mi película favorita es They Live by Night de Nicholas Ray, que es la ópera prima además de Nicholas Ray. Close the door. Get out. Highway patrol, this time every night. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Okay. Thanks. Con esa pues, referencia decidí hacer Extraño pero verdadero, ¿no? Contar la historia de esos amantes, pero en el contexto de la recolección de basura de la Ciudad de México y del Estado de México. Vale la pena decir que cuando pues, me empecé a interesar en el entorno, en el contexto de la recolección de basura, me puse a investigar acerca de cómo había funcionado desde sus inicios ese contexto aquí en México. Él me dijo toda la idea desde el inicio, es una idea original de Michel, y yo ahí contribuí todo lo que se me ocurrió. Michel es un cineasta que antes que pensar en la palabra o antes que pensar en la estructura también narrativa, lo que está pensando es en momentos cinematográficos, ¿no? En visiones cinematográficas, en sus sueños, ¿no? Cinematográficos que él tiene. La verdad me encanta el trabajo de escritura, me parece algo que valoro mucho, que le dedico mucha paciencia y mucho tiempo. Para mí, en la escritura, sin duda, en mi experiencia muy subjetiva, está la clave de una buena película. No es, creo que, ningún secreto, pero a veces nos vamos un poco con las prisas a los rodajes pensando que ahí van a suceder cosas súper mágicas, pero la magia sucede cuando preparas muy bien tu truco, ¿no? Y llegas al rodaje ya. ¿Sabes? Tus trucos de magia, ¿no? Creo que los personajes los materialicé yo, los principales y los secundarios y terciarios, ¿no? Que hay muchos. Creo que, si no me equivoco, creo que vienen todos un poco de mi voluntad, pero ya el detalle y los matices y todo, creo que todo viene tanto de la imaginación de Gabriel como de la imaginación de Rubén. Gabriel Reyes estaba recién salido de escribir Eli de Amate Escalante, cuyo guión yo leí y me pareció una película formidable, pero el guión era increíble, ¿no? Era impecable el guión. Fue una experiencia increíble trabajar con Gabriel, porque es un motor de creatividad al cual hay que ponerle un freno a veces o guiarlo. Teníamos sesiones bastante buenas de intercambiar ideas. En general lo que yo hago es que si me piden, digámoslo así, 100 páginas, yo contribuyo 1000 y ellos le van quitando y quitando y quitando y quitando a la masa de diálogos, ideas, conceptos que yo puedo proporcionar, le quitan lo que quieran. Yo nunca lucho mucho porque se quede lo que yo escribí en un guión. Yo lucho porque el director tome lo que le guste de lo que yo pueda escribir, ¿no? Y lo que no le guste va para afuera, ¿no? Y una vez que avanzamos muchísimo con Gabriel, que hicimos 6, 7 tratamientos, ya el guión requería de trabajo muy fino, pero sobre de detalles, ¿no? Como que sobre los diálogos, matices que le dieran mayor riqueza a los personajes. Ahí como que entró Rubén, que Rubén es de mis mejores amigos y es alguien con quien yo estudié en el CCC, de mi misma generación, con quien ya he trabajado bastante y que me conoce y que conozco muy bien. Entonces llegó a ponerle básicamente los puntos finales al guión, donde yo ya no rendía y Gabriel quizás tampoco. Llegó Rubén a completar un poco la triangulación ahí que implicó hacer este guión. Llevaba él ya un tiempo de haber trabajado con Gabriel Reyes, de haber realizado algunos tratamientos, no sé cuántos, pero entiendo perfectamente que ya habían llegado a ese punto en el que
wow, estamos saturados, ya no podemos tener distancia. Siento que ya habían dicho los dos de muy buena manera, como de, necesitamos a alguien más que le dé frescura y que trabaje en esto. Siempre suelo, obviamente, escribir buscar colaboradores. A veces es complejo porque siento que pues, tienes una idea que es una obsesión, te aferras a esa idea a lo largo de meses, años con tus colaboradores. Entonces se vuelve realmente pues una estira y afloja de aferrarte a la inercia y a las motivaciones que te hicieron tomar la decisión de hacer esta película en un inicio, y al mismo tiempo a valorar y aprovechar el inmenso talento de tus colaboradores. Yo creo que me habló, si no me equivoco, creo que me habló un poco para ser de script doctor. Me dijo, necesito más bien, para los que no entiendan, el script doctor, que es este asesor de guión, pues la palabra en inglés lo dice muy bien, ¿no? Para encontrar los males, ¿no? En que esté enfermo el guión y tratar de dar esa medicina para que... Pero ya, porque ya hay un guión en forma, ¿no? Y hay un ser que existe. Yo creo que así me habló Michel para ver si le echaba una lectura fresca. Cuando leí el guión eso me encantó, me pareció que eso estaba muy robusto, que había un trabajo muy bello de revisión de este grupo de seres humanos que trabajan ahí en la recolección de basura y de ver la Ciudad de México desde un ángulo, ¿no? Es un ángulo oscuro, es un ángulo crudo el de Michel, pero también es muy bello. También Michel es de esos cineastas que dentro de la oscuridad se meten de lleno a la oscuridad, convencidos de que adentro, allá al final está la luz, ¿no? Y yo creo que es una película al final muy luminosa en ese sentido. Eso todo me conquistó, ¿no? Y el personaje del maestro limpio y esta cuadrilla de extraños que se tienen que juntar para recorrer en este camión que es como un monstruo ahí por las calles del monstruo Ciudad de México, ¿no? Todo eso hacía mucho eco y me encantó. Ya sé lo que estás pensando. Órale. Dilo. Siempre me interesó mucho pues, tener a estos tres hombres de tres generaciones diferentes. Pues la momia, que ya es el más veterano, que pues ha visto y vivido tantas cosas que ya está prácticamente mudo y realmente es un testigo semipasivo. De los que te gustan. La momia vendría siendo como su papá. Un papá que no habla, que es mudo. Por eso se llama, es el personaje que es el mudo. No dice nada. Todo el tiempo observa en silencio y con unos rasgos característicos tan fuertes. Era un rostro tipo el de Héctor Suárez. Es así, regio, ¿no? No decía nada. Simplemente observaba, simplemente respiraba. Está el maestro limpio, que pues es el hombre de mediana edad, un hombre pues, muy alienado por la violencia, muy alienado por la soledad, que está en una posición de poder en el contexto laboral y él está ejerciendo constantemente el abuso de este mismo poder que él sostiene, porque así nutre sus vacíos y sus frustraciones. Es gordo, es maloso, es calvo, por eso le dicen maestro limpio, porque además se parece al maestro limpio. Pero también, ¿qué quiere, no? Y fue cuando también pudimos ver que quiere interactuar con Jesse. Tampoco sabe cómo hacerlo. Digo, es absurdo lo que quiere hacer porque él es un hombre mayor y cómo se le quiere acercar a esta niña, ¿no? ¿Cuándo te vas a ir a vivir a mi casa? ¿Te gustan los mocosos, maripedos? Suelta un grito. Si de cabrona me excitas mucho más. Jonah, ¿los sueños son cosas de Dios o del diablo? La fuerza vital de la película es ella, porque además la vemos, pues, la conocemos como no conocemos a los demás hombres, porque tenemos acceso a sus sueños, ¿no? Hay una serie de sueños en la película y son suyos, son pesadillas, ¿no? Más bien, pero
pero le pertenecen a ella. Ella es el motor, digamos, onírico de la película y le permite también a él soñar un poco. Jessie, en esa temporada de mi vida, Jessie era muy parecida a mí. Es una persona como que vive en los sueños, o sea, como que sí sueña en tener un futuro distinto al que tiene. Entonces, pues sí, o sea, como que trabaja, existe en este presente, pero realmente ella quiere otra cosa y ella está en otro lado. Y pues como el amor que le tiene a Jonathan también es como una esperanza de que las cosas un poco cambien en su contexto. Yo creo que eso, en vez de ser solo una niña indefensa que dice, ay, pobre, ¿qué hace esta chavita en este grupo, en estos cuatreros basureros? No, empiezas a descubrir que tiene matices, ¿no? Que tiene fuerza, que tiene una propia voluntad y que busca cosas, ¿no? Y creo que eso hace que, siento yo que la película se vaya un poco más hacia la visión de Jessie, ¿no? Un poco siento que como un espectador, como que habrá mucha empatía con ella, ¿no? Es un joven depresivo, ¿no? No se deja también llevar de manera muy pasiva con la vida. Tiene momentos donde pues desafía la vida y la muerte de manera voluntaria, porque es muy depresivo. Y si él no la tuviera a ella en esta maquinaria, en este mecanismo social, humano, pues ya sería el maestrito limpio. Jonathan es un personaje que es muy difícil de juzgarlo por sus condiciones, ¿no? Sobre todo porque vivimos en una sociedad donde simplifica a las personas. Es un personaje que está inmerso en la obediencia. Tiene que obedecer. Ya llégale, cabrón. Y nos vemos. Es un personaje que, ahora que recuerdo, siempre trataba de mantenerse discreto, ¿no? Y en esa discreción y no hablar y no expresar, pasaban estas cosas, ¿no? Termina descuartizando un personaje y termina todavía mucho más hundido, porque al final es un ser humano. Yo le agregué justamente el personaje de Nabucodonosor, que es este señor que vive en el tiradero de basura, en el Bordo, y que es una especie de ser místico, un poquito mágico, que nadie lo ve, está ahí vestido de vagabundo, es un vagabundo, ¿no? Pero también como que deambula en los sueños, es una persona ahí medio el chamán mágico de esta sociedad a la que estamos en comunicación con ellos, pero ellos tienen como su propio idioma, su propia forma de existir, ¿no? Que lo místico es indescifrable también, ¿no? Uno puede apuntar, pero decir, con el personaje de Nabucodonosor, ¿no? Este hombre de la calle con la serpiente, ¿no? Y hay un misticismo ahí entre qué es morir también y qué es estar muerto y qué es real y qué es no estar real. Y entonces lo que viste fue tan extraño, pero es verdadero. Nabucodonosor es una persona que efectivamente tiene esta escena con el bebé y hace una especie de sacrificio, hace una especie de oferta a los dioses, ¿no? En lo que nos acercamos mucho a lo que era el pasado de México, que es el país en donde el sacrificio humano se dio más que en cualquier otra parte del mundo.
Este camión de basura, pues obviamente es otro, personaje de la película que es, sí, o sea, un testigo de lo que pasa en la vida de estas personas que sí, de repente ahí se desenvuelve su intimidad, ¿no? De repente tenemos ahí a Jonathan y a Jessie que están como planeando qué hacer en estas como situación un poco de vida y de muerte en la que están, mientras que ellos están en el techo y abajo está Maestro Limpio manejando con la momia al lado, y él está teniendo como monólogos existenciales también acerca de pues el significado de la vida o de su vida. Entonces sí, este camión que recorre la ciudad como también si fuera un poco una road movie en cierto modo, es el gran como testigo de todos los pesares un poco de la ciudad, en un entorno, el de la recolección de basura que permite pues muchísimas cosas. Para mí la prioridad era encontrar los espacios que le iban a dar a los espectadores la posibilidad de experimentar la película tal y como yo quería, a nivel atmosférico, porque es una película que depende en grandísima parte de las atmósferas. Un deseo muy profundo que tenía era filmar la Ciudad de México de noche, en blanco y negro, teniendo en mente pues que estoy contando esta historia de amor, de crimen, de sobrevivencia. Ese proceso fue hecho con la misma exigencia con la que encontramos a Itzel, a Parra, a Don Alfredo y a Cristian. Yo tenía que realmente enfrentarme a los espacios que había soñado, o sea, o que había visualizado, y hasta que no los encontraba, pues no me detenía. De repente era, pues una noche estábamos filmando en alguna parte de Cuautitlán, y en la otra noche estábamos en Iztapalapa, y luego nos íbamos al bordo de Xochiaca. Existe una coherencia ligada a la potencia visual y a la expresión cinematográfica, pero esa a veces como coherencia geográfica que buscamos, ¿no? Pues no existe, porque para mí la prioridad era encontrar los espacios que le iban a dar a los espectadores la posibilidad de experimentar la película tal y como yo quería, a nivel atmosférico. Para Michel tenía que ser estos lugares que realmente transmitieran, que se sintiera, que entraras, insisto, y que se oliera a la verdad, a los lugares por donde deambulan estos personajes. Hicimos la película en menos de 3 semanas, toda prácticamente de noche, el 80% es de noche. Entonces, fue un desafío físico, ¿no? Creativo muy, muy fuerte. Y todo desde una abstracción que pues luego creo que solo yo pues a veces entendía cómo se iba a armar este rompecabezas. Fue una gran exploración que me permitió conocer mi ciudad mejor de lo que la conocía y filmarla con pues amor que le tengo. Tiene que existir vida, se tiene que sentir un espacio vivo, ¿no? Eso es básicamente lo que tratamos de hacer. Entonces, que tengan su ropa, sus cobijas, sus platos, lo que comen. Se entiende el espacio como un espacio habitado, ¿no? Básicamente. Aquí está tu locación, aquí están tus actores, aquí está tu equipo, aquí está tu cámara, y aquí está tu lista de tomas.
y las secuencias que tienes que hacer hoy. Pero date cuenta, así, Michelle, de que no puedes sacar todo el llamado, y todos los días prácticamente era así, de que no podíamos sacar como todos los llamados porque pues no teníamos el tiempo para filmar todo el guión. Entonces tuve que quitar secuencias completamente, que todavía me cuesta trabajo, obviamente asimilarlo. Casi 10 años después, 8 años después. Y tuve que simplificar ciertas secuencias. Siempre me interesa mucho eso, cómo de repente a través de un movimiento en cámara y a través de un plano secuencia puedes pasar de lo general a lo particular, ¿no? Y puedes pasar de una toma con un aliento épico a un momento de intimidad absoluta. Como hay una toma que es una toma muy dramáticamente, es muy sencilla. Simplemente Jonathan y Jesse que llegan a un parque donde hay unos juegos, un sube y baja, un tío vivo, y vemos eso desde arriba, en un plano abiertísimo, con no era gran angular porque teníamos un zoom, pero los vemos llegar, los vemos el sube y baja, se bajan del sube y baja, se empiezan a besar, y a lo largo de eso, pues nosotros hacemos un zoom in que básicamente la cámara recorre como 150 metros de distancia para acabar en un plano medio en donde simplemente los estamos viendo besarse y escuchamos sus besos, ¿no? Algo que en el plano abierto solamente escuchas pues al monstruo industrial de la ciudad, escuchas los rechinidos del juego, pero a medida que te acercas y que estás ya básicamente embarrado a ellos, escuchas la intimidad de sus besos, su respiración. Toda la película, al final de cuentas, es eso, ¿no? Como este núcleo secreto, escondido, que es el amor de estos dos jóvenes, pues se sobrepone a una ciudad, pues, criminal que viene, pues, salida, que brota de la realidad, pero que también brota de las ficciones que me alimentaron para crear esta película, y principalmente pues la película de Nicholas Ray, They Live by Night, pero un poco todas estas películas de los amantes en fuga. Jonathan y Jesse tienen su mundo propio, en donde pues sí, o sea, pueden solo ser ellos mismos, y siento que es algo muy bonito, porque a pesar de que está pasando todo este contexto social así pues muy fuerte, se tienen como el uno al otro, ¿no? O sea, como que pues de alguna forma el amor predomina, o sea, no es como romantizar el amor, pero sí creo que el amor es una fuerza importante en general en la vida, y en esta película también, porque es como, sí está esto, pero creo que lo más importante es el amor que se tienen Jesse y Jonathan. Es una película que está completamente diseñada visualmente, no hay nada de improvisación, todo está dibujado. Las secuencias más complejas a nivel técnico hicimos animatics, o sea, storyboards animados. Yo mismo pues las cronometreaba, me actuaba a mí mismo las secuencias para que el margen de error en el rodaje fuera el mínimo, y eso me sirvió muchísimo porque pues enfrentándome a estas situaciones cotidianas, a veces muy graves y a veces no tan graves, tan graves que tenía que quitar una secuencia entera y quitar 10 tomas, pues gracias a esa preparación tan detallada que tuvimos, logré improvisar de manera a que la película pues existe de la manera en la que existe, pues. Justo el hecho de que yo haya colaborado desde mi primer corto en el CCC hasta esta película con Gerardo ha creado una relación profesional pues que yo agradezco mucho, porque él pues me ayuda a mejorarme, y yo creo que ayudo también a él a mejorarse en el nivel de que nos exigimos mucho, ¿no? A Michelle le gusta, es como muy estético, pero al mismo tiempo siento que es minimalista. Son pocos los elementos que escoge, y tampoco le gusta mucho que la foto brille de más, siento. O sea, como que de repente, o sea,
tiene que estar contenida y como sobria, diría yo. O sea, con una propuesta estética, pero con cierta sobriedad. Es una secuencia que está hecha para poner el tono de la película y dar a entender en qué contexto es donde se va a llevar a cabo la película. Y es en donde pues, el ejercicio de la violencia se lleva a cabo de manera impune y con total violencia, ¿no? En un telón de fondo en donde pues obviamente la ficción se impone casi como si pues se abre un telón de teatro, se prenden las luces y empieza la ficción, porque así empieza la película. O sea, se abre la compuerta de metal, entra el camión, botan el switch y se prenden las luces. La película la hicimos en general con grandes angulares, y eso es algo, por ejemplo, que Michel lo tenía clarísimo, yo creo que un año atrás de que empezamos a filmar, de que se iban a ir prendiendo esas luces de esa manera. Teníamos esta pequeña grúa y fue difícil, y fue todo hecho con tubos fluorescentes, ¿no? De una manera pues, que ya no se haría en este momento. Entonces, esa secuencia sintetiza pues muchísimas cosas. Al principio es quizás un poco ambigua porque ese cadáver pues es el que encuentran más adelante y tienen que pasar como prácticamente 40 minutos antes de que retomemos eso. Este espectro de muerte y de violencia que se instala al inicio está como recubriendo la vida de estas personas cuyas vidas pues se desarrollan y se descubren hasta que se encuentran con el cadáver, y este cadáver pues cambia el rumbo de sus vidas. Nuestro trabajo fue tratar de tener basura limpia, porque enterramos a alguien, o sea, si era, y no lo vas a enterrar ahí, que se pudiera costar este personaje, de ahí llenarlo, y era todo como un poco, como tratar de ser lo más cuidadosos posibles con los recursos que teníamos, que pues finalmente pues éramos pocos, ¿no? ¿Cuándo te vas a ir a vivir a mi casa? ¿Te gustan los mocosos, Maribel? Suéltame un grito. Sí, de cabrona me excitas mucho más. Esa imagen me interesa mucho cómo en un mismo movimiento, o sea, sin cortes, puedes pasar de un espacio público en donde las emociones están completamente expuestas y donde el mundo se expresa pues de manera como más energética, digamos, y que en un mismo movimiento un personaje te da la pauta para salir de cuadro y la cámara se mueve y de repente este espacio abierto se convierte en un espacio más íntimo, cerrado, un pasillo entre dos camiones, en donde justo pues la intimidad cobra un significado que al inicio de la toma ni siquiera existía, y donde justamente vamos a descubrir, creo que la primera secuencia en donde Maestro Limpio intenta abusar de ella y la acosa, ¿no? Entonces justo pasamos de este espacio muy abierto, un espacio íntimo, atmosférico, lúgubre, en donde de repente se desencadena este momento de abuso. Ayer se me olvidó darte tu semana.
¿Quieres que te dé también lo de Jonathan? Siento que el maestro limpio representa esta figura de poder y lo ejerce cuando puede ejercerlo de todas las formas, o sea, económica, sexualmente. Lo filmamos también en el verdadero depósito de basura, bueno, como donde guardan los camiones de la delegación Cuauhtémoc. Entonces está lleno de camiones de basura, de verdad. Esa es como la oportunidad que sí tuvimos de la delegación de tener camiones verdaderos de la delegación y en el contexto chamagoso de donde guardan los camiones. En mi carrera es de las tomas que más me han gustado iluminar, sobre todo el reverso de ella, donde ella está en close-up, de los pocos close-ups que hay en la peli, pero que ella queda de frente. Y de repente solo entra Maestro Limpio y le tira un back y nada más es un halo de una silueta nada más misteriosa. Disfruté mucho estéticamente, plásticamente lograr esa secuencia, la verdad. Me siento muy orgulloso de esa secuencia definitivamente, de cómo la filmamos y de cómo la logré iluminar. Agárralo. Eran unas bodegas en Ecatepec donde filmamos, donde lo destazan al muerto. Todo se ve de lejos. Aquí sí es una toma que gira alrededor de un hangar industrial abandonado donde llegan a descuartizar el cadáver que posteriormente van a desaparecer en el tiradero de basura. El maestro Limpio le pide a Jesse que prenda la radio del camión y empieza una balada romántica que habla acerca de la añoranza, la melancolía hacia la vida perdida, el amor perdido. Y de repente esta emoción permea el acto de violencia extrema que se está haciendo hacia este cadáver que se encuentra. No tenía esas tendencias, pero estuvo obligado. Y además, si lo pensamos, también es una analogía, ¿no? Como entre más lejos tú estés, porque así empieza la película, empieza con un disparo, ¿no? A un hombre. Mientras más estés alejado de la violencia, ¿no? O sea, menos culpabilidad hay. Jesse ve una oportunidad. O sea, Jesse no ve el cadáver, o sea, como que no piensa más allá de que es una oportunidad para que las cosas cambien. Entonces, pues sí es un momento crucial para Jesse porque pues Jesse ahí es donde ve la forma, o sea, otra vida distinta a la que tiene y con la que siempre ha estado soñando constantemente, porque Jesse siempre está como vagando en sus sueños y en ese momento como que se materializa el poder cambiarlo y pues eso representa para Jesse el cadáver un poco. Y entonces, a diferencia de Jesse, de que ve el dinero y dice, esto es una oportunidad para irnos, Jonathan solo es como, pues esto es una persona. Y creo que eso pues le revive varias cosas que igual trae Jonathan dentro de él, porque finalmente Jonathan es un personaje muy sensible también. Pienso que quizás otro cineasta, teniendo eso enfrente, pues te precipitas a filmar el acto de violencia y haces como 15 cortes y no sé, haces muchas poses, pones mucha sangre, cosa que pues yo en ningún momento hice, ¿no? Como echar mucha sangre ni nada para justamente no
espectacularizar nada, pero esa secuencia se trata de ver cómo experimenta cada persona lo que está sucediendo, ¿no? Que hay muchos puntos de quiebre a lo largo de la película, de quiebres emocionales, y en particular ese momento es donde la momia está mirando y lo que está haciendo Maestro Limpio y Jonathan, y él decide abandonar. ¿Y ese? ¿También está muy cansado, compadre? Mucho chemo, compadre. Y cuando llegan con el cadáver y que llegan tardísimo y levantan muchas como sospechas y que de hecho Jonathan está en el contenedor de basura semi-muerto, pues el cuidador dice, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a negociar esta situación? Y sin pues ninguna duda pone a Jesse como moneda de cambio. Oh, suéltame. Suéltame. ¡Jonathan! Suéltame. ¡Ayuda! ¡Jonathan! Debo decir que la cabina donde está esta chica prisionera es la verdadera cabina de entrada del bordo de Xochiaca. O sea, no es así que es cualquier lugar. Es realmente la entrada del bordo de Xochiaca y ahí llega, baja y literal, como si hubiera sucedido en la realidad, le ofrece al de la entrada para que le deje tirar el cadáver que pueda abusar de esta chamaca, ¿no? La entrega de esta chica a cambio de que le reciban al cuerpo y todas estas cosas son los universos que ya estaban de Michelle, ¿no? Y que eran como, son duros. Entonces se meten al cuarto de vigilancia en donde pues nos queda clarísimo lo que está pasando adentro. Nunca vemos absolutamente nada porque la cámara empieza mirando desde la ventana y con un dolly out, con un zoom out, era una mezcla entre dolly out con un zoom out, pues nos alejamos. Es una cosa estilística y, como dices, una decisión de un director que tiene una visión, ¿no? Y que tiene la libertad y las agallas para dejar un plano fijo, ¿no? Michelle es un director que cuida mucho sus tomas y qué quiere mostrar con ellas, ¿no? Entonces, justo esa escena, pues Michelle no quería mostrar como el morbo o que se viera algo. O sea, solo quería mostrar cómo este personaje está viviendo esta situación y no te voy a dejar verla, pero la está pasando, pero no te voy a dejar que la veas. A lo largo de 3 minutos aproximadamente, pues sentimos el paso del tiempo, conscientes de lo que está pasando dentro y interactuando emocionalmente con esta situación, con el Maestro Limpio, con Luis Enrique Parra, que está entre esta caseta y nosotros, y ves que en cierto modo hay un desplome emocional del personaje. Y es muy interesante porque este caminar también del Maestro Limpio genera estas dudas en el espectador de si tendrá alguna carga moral, si estará celoso, porque de alguna manera tú durante la película sientes, o bueno, la película te transmite que obviamente él la desea. Fuma, toma, no sabe qué hacer. No la vendió, la regaló, la alquiló. ¿Para qué? Pues para entrar con su camión. O sea, es la verdad. ¿Hasta dónde el ser humano es capaz de llegar con tal de salirse con la suya? Se acaba esta toma que es un desafío, es difícil de aguantar porque nuestra imaginación se enciende y no es como de repente películas que filman cosas brutales, pero lo hacen de manera fugaz y sin un real como compromiso hacia lo que están viviendo las personas, por más
destructivo y brutal que sea eso, esa experiencia. Toda pues, esa secuencia, en términos de las secuencias violentas que existen en la película, que pues, es sin duda la más fuerte. Fue algo muy elegante de Michel, no ir al morbo, no mostrar lo de adentro. Y siempre me ha gustado mucho ese tipo de cine y me encanta hacer ese tipo de cine donde permitimos que el espectador imagine más, ¿no? O sea, donde le damos algo al espectador, pero el espectador todavía pueda completar con su propia imaginación, ¿no? Porque no, digo, cualquiera puede imaginar las cosas terroríficas que le están pasando a ella, mientras lo que tienes es al desgraciado y miserable maestro limpio ahí deambulando nervioso, haciendo algo completamente pues repugnante y asqueroso, ¿no? Y al mismo tiempo entregando a su objeto de deseo a cambio de salirse con la suya de tirar un cadáver, ¿no? Yo creo que esa secuencia era bien importante y a mí me parecía muy importante que no podíamos abandonar a Jessie ya en ese último momento, ¿no? Había que rescatarla y mantenerla ahí digna, ¿no? Y sobre todo, pues consciente, ¿no? Porque uno puede enfrentar las cosas más duras del mundo, pero lo último que traiciona es lo que verdaderamente lo hace ser, ¿no? Hay quien lo hace, hay quien termina traicionándose, esos son otro tipo de personajes, pero Jessie no era ese, ¿no? Ella tenía que ser consecuente hasta el final, y de hecho al final es ella la que lo saca a él, ¿no? Le dice, a ver, chavito, ya viste, pasamos todos, te lo advertí, lo vi venir, te lo advertí, te dije que hiciéramos algo, te dije que podíamos, no nos salió la jugada como deberíamos, un poco es también tu culpa y de la circunstancia, pero seguimos para adelante, ¿no? Y vamos a salir y ahí vamos a enfrentar a la ciudad, ¿no? Y creo que eso le da un toque muy único a la película. El colapso de este hombre es completamente emocional, espiritual, porque todavía lo vemos colapsarse, vemos que ellos dos se acercan, vemos que hay una interacción en donde dicen, no, ya vámonos, vemos un último como close-up de plano cerrado de Maestro Limpio y vemos que está vivo, vemos que tiene los ojos abiertos, y vemos que hay, o sea, que emocionalmente está percutado y que hay algo que está sucediendo a nivel emocional, a nivel espiritual, y que lo abandonan. Tanta adrenalina y tanta coca, pues no sabemos si se muere o no se muere, pero Jessie lo ve caer y dice, chau, ya, me voy de aquí, ¿no? Es un poco lo que le sucede al Maestro Limpio, o sea. Él se convierte también ya parte del tiradero de basura, porque ya es un plano abierto, pues en blanco y negro, los códigos, pues eso, cromáticos, no te ayudan a ubicarte dentro de la imagen, y de repente Maestro Limpio ya es parte del entorno, y ese pues final para él es pues es el abandono ya absoluto, ¿no? Porque lo abandonó la única pues, persona que tenía probablemente cierta empatía hacia él, que es la momia, y las dos personas de las cuales abusó, le perdonan la vida y hasta, bueno, y le dejan todo el dinero robado, pero ¿para qué? En realidad, o sea, ya vimos en qué condiciones lo dejan, y por más de que pues podría decir, pues el Maestro Limpio se salió con la suya hasta cierto punto, pues todo eso se puede cuestionar muchísimo, porque lo que ves al final es pues, pedacería de un hombre, básicamente en un entorno en donde pues la vida se degrada pues como basura. Maestro Limpio no muere al final, o eso quiero entender yo también, ¿no? Insistiendo que era una idea muy concisa de Michel desde un principio. Esta muerte, no muerte, ¿no? Porque qué es que fue real y qué no fue real un poco al final de lo que viste. Ellos tienen la posibilidad al final de la película de llevarse el dinero, y él decide abandonar pues este círculo de destructividad voluntaria e involuntaria,
empieza como a romper un hechizo que pues vamos viendo a lo largo de la segunda mitad de la película, que se va desmaterializando para pues construir la idea de un final esperanzador. O sea, no diré un final, o sea, feliz, pero un final como lleno de esperanzas, al menos hacia los jóvenes amantes. Ese final también lo tuvimos que filmar con muchísima presión porque era el inicio de un llamado nocturno y solo teníamos esa pequeña hora. Bueno, ya sabes, en México no hay horas mágicas, hay 15 minutos, 10 minutos, y en esos 15, 10 minutos fue que hicimos el escape de ellos antes de que, bueno, casi antes de empezar el llamado incluso, ¿no? Pero ya no teníamos más días. Es de esas tomas donde mientras estás operando y mientras la estás filmando te está palpitando el corazón y tienes la adrenalina a lo máximo porque dices, es que si no me queda ahorita ya no me va a quedar, me explico, ya no va a haber una segunda oportunidad, ¿no? Y afortunadamente quedó. Siento que es muy bonito, a pesar de ser una película tan sombría, tan oscura, tiene este dejo de esperanza al final. Sí termina con esperanza, o sea, de que sí puede haber un final distinto para estas dos personas, a pesar del contexto difícil del que vienen. Creo que es un gran final por eso. Salen adelante y se van. Pero yo no creo que nada más, o sea, creo que al final la película para mí plantea un final en donde lo esperanzador va a estar en nosotros, ¿no? O sea, como sociedades, cambiar para que esta gente tenga otra clase de condiciones. La escena final es, claro, tiene puede hacer una lectura más semiótica, más simbólica, más directa de ahora sí los chicos más unidos que antes, porque ahora cambiaron, ¿no? La película sí los transformó. Van a enfrentar al monstruo de la ciudad, ¿no? A seguirlo enfrentando, ¿no? Estoy contento de que básicamente la película que nació en mí existe prácticamente como me la imaginé y me superó, porque lo importante pues, es obviamente que las películas nos superen y sean mejores de lo que escribimos y que en el momento en el que tenemos la iluminación, la locación, los actores, vestidos, tu supercámara con tu superóptica y tu superfotógrafo y tu supersonidista, que todo se vuelva mucho mejor y que sepas aprovechar los accidentes mágicos que muchas veces suceden en los rodajes y detectar las debilidades para moldearlos y convertirlos en aciertos y en virtudes, ¿no? Entonces, pues aprendí muchísimas cosas con respecto a eso, en la adversidad sacarle el mejor provecho a la situación y hacer la mejor película posible.